por favor, no me castigues otra vez. Prometo portarme bien. Las palabras se desvanecieron en el aire pesado de aquella tarde nublada en las afueras de Querétaro, como un eco que atravesaba los muros silenciosos de una casa demasiado grande para tan poca felicidad. Andrés Medina acababa de regresar de su viaje de trabajo a Guadalajara, 3 días antes de lo planeado. Desde que subió al coche de regreso, algo le oprimía el pecho, una sensación de alarma que no podía explicar, pero que crecía con cada kilómetro recorrido. Había intentado convencerse de que solo era el cansancio o la culpa por haber estado ausente tanto tiempo. Pero al llegar a su casa, ese presentimiento se volvió casi insoportable. El portón eléctrico se abrió lentamente. No escuchó risas, ni el televisor encendido, ni el ladrido de Rocco, el perro que solía recibirlo con saltos. Todo estaba demasiado quieto. Entró con paso cauteloso, dejando el portafolio en la mesa del recibidor. ¿Carolina? Llamó con voz contenida. Nada. Solo el sonido de un reloj de pared marcando los segundos con una precisión que parecía burlarse de su ansiedad. Entonces escuchó un ruido, leve pero claro, un sollozo ahogado que provenía del piso de arriba. El corazón de Andrés se aceleró. Subió los escalones de madera intentando no hacer ruido. Cada crujido bajo sus pies sonaba como un trueno. Los quejidos se volvían más audibles conforme se acercaba al cuarto de lavado. Cuando empujó la puerta, el mundo se le vino abajo. Su hijo Emiliano, de apenas 9 años, estaba acorralado contra la pared, con la camiseta levantada hasta los hombros. Frente a él, Carolina, su madrastra, sostenía una plancha encendida, a escasos centímetros de la espalda del niño. El vapor ascendía en una columna blanca que llenaba la habitación con olor a tela quemada y metal caliente. Te dije que si seguías hablando de tu mamá, te iba a enseñar lo que pasa cuando no obedeces, dijo Carolina con una calma que helaba la sangre. Andrés se quedó paralizado por un segundo. Luego, un rugido le nació del alma. ¿Qué demonios estás haciendo? Carolina soltó la plancha, que cayó al suelo con un golpe seco. Su rostro cambió al instante, de la furia pasó a una sonrisa nerviosa, fingida. Amor, no es lo que parece. Solo lo estaba asustando. El niño exagera todo. Emiliano corrió hacia su padre, llorando con desesperación. Lo abrazó con tanta fuerza que sus pequeños brazos temblaban. Andrés lo sostuvo con cuidado, pero cuando miró su espalda, tuvo que apartar la vista para no vomitar. Las marcas eran evidentes, círculos rojos, quemaduras en distintas etapas de cicatrización, algunas tan recientes que aún rezumaban un líquido amarillento. Dios mío, murmuró. Intentó mantener la compostura. ¿Desde cuándo pasa esto, hijo? El niño sollozó, respirando con dificultad. Desde que te casaste con ella, papá. Al principio solo me gritaba, pero luego, empezó con la plancha. Carolina, viéndose acorralada, levantó las manos. No le creas, Andrés. Este niño tiene problemas. Se hace daño para llamar la atención. Lo he visto. Se quema solo. Andrés giró a verla con una mirada que nunca antes había tenido. ¿Quieres que te crea eso? Las heridas están en lugares donde él no puede alcanzarse. En la parte alta de la espalda, el cuello, ¿cómo podría hacerlo él solo? Carolina titubeó. Los niños son impredecibles. Es capaz de cualquier cosa cuando quiere manipularte. Mentira, gritó Emiliano con la voz quebrada. Ella lo hace cada vez que le menciono a mamá. Cada vez que lloro o me equivoco, saca la plancha. Andrés lo levantó con cuidado y lo llevó al baño. El niño se estremecía, pero no ofrecía resistencia. Abrió la llave del agua fría y con un trapo húmedo comenzó a limpiar las heridas más recientes. El pequeño apretó los dientes, conteniendo el dolor. Hijo, dime la verdad. ¿Con qué frecuencia te hacía esto? 2 o 3 veces por semana, a veces más. Decía que yo era la razón por la que tú estabas triste. Que si yo no existiera, tu vida sería mejor. Andrés respiró profundo para no romper en llanto. Tomó un frasco de pomada y empezó a cubrir las heridas. Sus manos temblaban.
¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo intenté, respondió el niño. Pero cuando hablabas conmigo por teléfono, ella se quedaba al lado, escuchando. Si decía algo, me pegaba después. Me dijo que si tú te enterabas, te haría algo, como lo de mamá. El corazón de Andrés se detuvo por un segundo. ¿Qué dijiste? Dijo que sabía cómo hacer que pareciera un accidente, igual que el de mamá, repitió Emiliano entre lágrimas. El aire se volvió pesado. Andrés comprendió, de golpe, que todo lo que había creído sobre aquel accidente podría no haber sido tan casual. Pilar, la mujer que los había ayudado en casa durante años, había intentado advertirle. Recordó su llamada meses atrás, cuando le pidió hablar de algo importante sobre la señora. Nunca tuvo tiempo para escucharla. Días después, Carolina le dijo que la había despedido. ¿Dónde está Pilar?, preguntó con voz ronca. La corrí, respondió Carolina desde la puerta, intentando sonar firme. Era una chismosa, siempre metiéndose en lo que no le importaba. Andrés la miró con odio contenido. La despediste sin consultarme. Tú me dijiste que manejara los asuntos de la casa. Eso hice, replicó ella. Andrés no respondió. Sacó su teléfono y empezó a tomar fotos, una por una, de todas las heridas del niño. Carolina lo observaba, pálida, con la respiración agitada. ¿Qué haces?, preguntó al fin. Reuniendo pruebas. Esto ya no es un asunto familiar. No puedes hacer eso. Soy tu esposa. Eras mi esposa. Lo nuestro se acabó el día que tocaste a mi hijo. Carolina cambió de estrategia. Se dejó caer de rodillas, llorando dramáticamente. No entiendes, Andrés. Este niño me odia desde el principio. Yo solo quería que me respetara. No sabes lo difícil que ha sido criar al hijo de otra mujer. Andrés no la escuchaba. En su mente pasaban fragmentos de los últimos meses. Las veces que Emiliano había estado enfermo sin explicación, las ocasiones en que evitaba bañarse con él en la alberca, las veces que decía tener miedo de quedarse solo en casa. Todo cobraba sentido. Dejó el teléfono sobre el lavabo y abrazó a su hijo con cuidado. Ya pasó, hijo. Nadie te volverá a hacer daño. Te lo prometo. Emiliano lo miró con los ojos hinchados de llanto. ¿De verdad? De verdad. Carolina lo observaba desde la puerta, su cara transformada en una máscara de ira. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Arruinar tu reputación? Que todos sepan que no pudiste controlar tu casa. Andrés la miró sin pestañear. Prefiero perderlo todo antes que seguir viviendo contigo. El silencio llenó la casa por unos segundos. Afuera, comenzó a llover. El sonido del agua golpeando las ventanas parecía acompañar el caos que se desataba dentro. Andrés tomó a su hijo de la mano. Vamos, hijo. Bajaron las escaleras lentamente. En la sala, el retrato familiar seguía colgado, él, Carolina y Emiliano sonriendo frente a una cámara meses atrás. Andrés lo arrancó de la pared y lo lanzó al suelo. El vidrio se hizo añicos. Mientras salían, Carolina gritaba desde arriba. Andrés, te vas a arrepentir. Nadie te va a creer. Él no respondió. Subió al coche, encendió el motor y miró a su hijo. Emiliano seguía llorando, pero ya no de miedo, sino de alivio. El padre apretó el volante y condujo hacia la lluvia, sin mirar atrás. El cielo se oscurecía, y mientras avanzaban por la carretera, Andrés no podía dejar de pensar en algo. Si Carolina había sido capaz de hacerle eso a un niño, ¿de qué más habría sido capaz? Perdí el control algunas veces, sí. Pero era porque solo quería que me aceptara. Que me quisiera, aunque fuera un poco. La voz de Carolina sonaba temblorosa, como si todavía creyera que podía justificar lo injustificable. Andrés la observaba con una mezcla de furia y repulsión. ¿Ganarte su amor quemándolo con una plancha?, dijo, conteniendo la rabia. Tengo las fotos, los informes, son 15 quemaduras, Carolina. 15. Ella bajó la mirada un instante,
pero enseguida se recompuso. Solo fueron un par de veces. Él exagera. Es un niño muy manipulador. Andrés no respondió. Tomó el teléfono y llamó a su abogado, al pediatra de Emiliano y a la policía. Mientras esperaba que llegaran, se sentó junto a su hijo, que estaba envuelto en una cobija. Su voz era suave, pero cargada de tristeza. Hijo, necesito que me digas si hay algo más. Cualquier cosa que te haya hecho. No tengas miedo. Emiliano vaciló. Luego, bajó la mirada y dijo en voz baja. Cuando lloro mucho, me encierra en el sótano. A veces toda la noche. Y, me quita la comida. Algunos días solo me deja comer una vez. Andrés sintió un nudo en la garganta. Se levantó, fue a la cocina y abrió el refrigerador, estaba repleto de carnes importadas, vinos caros y postres. Pero al revisar la pequeña despensa donde guardaban la comida del niño, solo encontró un paquete de galletas vencidas y una lata de atún oxidada. ¿Qué has estado comiendo, hijo? Preguntó con voz quebrada. Lo que sobra del plato de ella, si se lo merece, respondió Emiliano, casi susurrando. A veces nada. Poco después llegó el doctor Hernández, pediatra de la familia desde que Emiliano era un bebé. Su semblante, usualmente sereno, cambió por completo cuando vio las heridas. Andrés, esto no es un accidente, dijo con voz grave. Estas quemaduras son de distintas fechas. Algunas de hace semanas, otras de hace meses. Esto es tortura sistemática. ¿Se puede comprobar que no fueron autoinfligidas? Preguntó Andrés, buscando una confirmación que ya sabía. Totalmente, respondió el doctor. Los patrones son uniformes, y las ubicaciones lo hacen imposible. Alguien aplicó la plancha con precisión, siempre en zonas donde el niño no puede alcanzarse. Carolina cruzó los brazos, intentando mantener el control. Doctor, usted sabe lo difícil que es este niño. Desde que murió su madre, ha sido problemático. Tal vez se hizo daño él mismo para llamar la atención. El doctor la miró con una frialdad que heló la habitación. Conozco a Emiliano desde que nació. Es un niño tranquilo, educado y noble. Esto no tiene nada que ver con problemas de conducta. Lo que veo aquí es abuso intencional, y de los peores que he visto. Minutos después llegaron 2 patrullas y una camioneta de investigación. La inspectora Laura Gómez, una mujer de semblante firme y mirada empática, tomó el control. Pidió grabar el testimonio del menor con equipo especializado para evitar su revictimización. Emiliano, dijo con voz pausada, ¿puedes contarme lo que pasaba cuando tu madrastra te lastimaba? El niño respiró profundo. Decía, que cada quemadura era una lección. Que tenía que dejar de llorar. Que mamá estaba muerta porque se había cansado de tener un hijo débil. Que si seguía siendo así, tú también te irías, papá. La inspectora bajó la cabeza unos segundos, conteniendo la rabia. ¿Y cómo lo hacía exactamente, hijo? Me hacía pararme derecho contra la pared y subir la camiseta. Calentaba la plancha hasta que echaba humo, y contaba, 1, 2, 3. Y la ponía en mi espalda. Si gritaba, decía que la próxima sería más larga. Así que aprendí a quedarme callado. Andrés se llevó las manos a la cara. No podía seguir escuchando. Salió del cuarto y se apoyó contra la pared del pasillo, con la respiración entrecortada. El sonido de la voz de su hijo, tan calmada al describir algo tan atroz, lo destrozaba por dentro. Mientras tanto, en el salón, la inspectora interrogaba a Carolina. Señora Medina, ¿insiste en que el niño se lastimaba solo? Sí, respondió, nerviosa. Él necesita ayuda. Ha estado en terapia por la muerte de su madre. Eso no es cierto, replicó la inspectora, mirando los documentos. He revisado los registros. Nunca ha asistido a terapia. Y según la escuela, era un alumno modelo, sociable y tranquilo, hasta hace 6 meses. Justo cuando usted comenzó a vivir aquí. El rostro de Carolina se puso blanco. No esperaba que verificaran sus mentiras tan rápido.
Además, continuó la inspectora, contactamos a la señora Pilar Ramírez, quien trabajó aquí como empleada doméstica durante más de 10 años. Ella afirma haber sido testigo del abuso y tiene fotografías. Andrés levantó la cabeza al oír su nombre. Pilar. Una hora después, una camioneta se detuvo frente a la casa. De ella bajó Pilar, una mujer de rostro cansado y manos curtidas. Traía una carpeta azul contra el pecho. Señor Andrés, dijo entre lágrimas, lo siento muchísimo. Intenté detenerla, pero me amenazó. Dijo que si hablaba, me culparía a mí. Y que nadie creería a una mujer como yo. La inspectora le pidió que mostrara las pruebas. Dentro de la carpeta había decenas de fotografías, organizadas por fechas. En ellas se veía la evolución de las heridas, algunas frescas, otras cicatrizando, todas distintas. En varias se notaba la ropa del niño pegada a la piel quemada. Una de las imágenes más duras mostraba a Carolina sosteniendo la plancha frente a la cara del pequeño, mientras él lloraba sin poder gritar. En el reverso de la foto, Pilar había anotado con letra temblorosa. Le dijo, la próxima vez que menciones a tu madre, te marcaré la cara para que todos vean qué clase de niño eres. La inspectora cerró la carpeta con cuidado. ¿Por qué no fue antes a la policía?, preguntó. Tenía miedo, respondió Pilar. No tengo papeles. Me amenazó con deportarme, con decir que robé. Pero guardé todo, esperando que algún día él descubriera la verdad. Andrés la miró con gratitud. No podía hablar. Solo asintió, con lágrimas en los ojos. Esa misma noche, Carolina fue arrestada. Mientras la sacaban esposada, gritaba insultos y amenazas. Esto es una conspiración. Todos están mintiendo. Te vas a arrepentir, Andrés. Él la miró una última vez. De lo único que me arrepiento es de haberte dejado entrar a nuestras vidas. El portazo de la patrulla cerrando fue como un punto final. Durante los siguientes días, el silencio en la casa era abrumador. Emiliano fue trasladado al hospital regional. El doctor Hernández supervisó personalmente su tratamiento. Las quemaduras estaban infectadas, algunas con riesgo de dejar cicatrices permanentes. Además, había perdido 8 kilos, tenía anemia y señales de desnutrición prolongada. Los psicólogos del hospital determinaron que el niño sufría trauma emocional severo y miedo nocturno recurrente. Cada vez que escuchaba el sonido de una plancha encendiéndose en otro cuarto, entraba en pánico. Andrés permaneció a su lado los 4 días que estuvo hospitalizado. No se movía de su cama. Le leía cuentos, le hablaba de su madre, y le prometía que todo iba a cambiar. 3 meses después, el caso se volvió noticia nacional. Las cadenas más importantes del país cubrieron el juicio. El nombre de Carolina fue tendencia en redes sociales, la opinión pública la señalaba como un monstruo. Andrés, con el apoyo de su abogado y del doctor Hernández, se aseguró de que el caso sirviera como ejemplo. Dijo ante las cámaras: no hay dolor más grande que descubrir que tu hijo fue lastimado en tu propia casa. Quiero que esto sirva para que otros padres estén atentos. El silencio es el peor enemigo de los niños que sufren abuso. El tribunal dictó sentencia. Carolina fue condenada a 35 años de prisión por tortura agravada, abuso infantil y privación ilegal de la libertad. Mientras la jueza leía la resolución, Carolina permanecía impasible, como si no comprendiera el alcance de sus actos. Andrés, en cambio, solo tenía una cosa en mente: recuperar la confianza de su hijo, enseñarle que el amor no duele, que un hogar no debe oler a miedo. El día que salieron del juzgado, el cielo estaba despejado. Emiliano tomó la mano de su padre y, por primera vez en meses, sonrió. Era una sonrisa frágil, pequeña, pero era real. Y en ese momento, Andrés supo que, aunque el camino sería largo, habían dado el primer paso hacia la libertad. Durante el juicio, Carolina dejó de fingir. Ya no había lágrimas, ni gestos de arrepentimiento, ni intentos por convencer al jurado. Su rostro mostraba, por primera vez, quién era en realidad: una mujer fría, calculadora y completamente vacía.
Cuando el fiscal le preguntó por qué había hecho lo que hizo, ella respondió sin titubear. El niño era un estorbo. Lloraba todo el tiempo por su madre. No paraba de hablar de ella. Me sacaba de quicio. Las quemaduras solo fueron una forma práctica de enseñarle a callarse. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal, visiblemente afectado, repitió sus palabras con incredulidad. ¿Llama práctico torturar a un niño de 9 años? Llámelo como quiera, contestó ella, cruzando las piernas con arrogancia. Funcionó. El silencio que siguió fue tan denso que parecía cortar el aire. Incluso su abogado defensor bajó la mirada, avergonzado. Nadie en la sala podía comprender cómo alguien podía pronunciar esas palabras sin un mínimo de emoción. La jueza Gabriela Morales, una mujer de carácter firme y más de 3 décadas de experiencia en derecho familiar, escuchó todo en silencio. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, habló con una serenidad que contrastaba con la dureza de sus palabras. Señora Medina, usted representa un peligro para los niños y para la sociedad. Su frialdad, su desprecio por la vida humana y su total ausencia de remordimiento hacen imposible creer que pueda rehabilitarse. La condeno a 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Carolina no reaccionó. No lloró, no se quejó. Solo arqueó una ceja, como si la decisión de la jueza fuera un simple trámite. Pero para Andrés y Emiliano, aquel momento significó el inicio real de su libertad. Los años que siguieron no fueron fáciles. Emiliano tuvo que aprender a convivir con sus recuerdos, con sus miedos, con el sonido de una plancha encendiéndose en la distancia. El doctor Ramírez, especialista en trauma infantil, se convirtió en una figura fundamental en su vida. Cada semana trabajaban en reconstruir pedazo a pedazo lo que Carolina había destruido. Las cicatrices en la piel sanarán, le dijo el doctor a Andrés una tarde, pero las que lleva en el alma tardarán mucho más. Tu hijo aprendió a sobrevivir bajo miedo constante. Ahora debemos enseñarle que ya no necesita estar alerta para vivir. Por meses, Emiliano no soportaba estar solo. Se despertaba en las madrugadas empapado en sudor, gritando que la casa se incendiaba. Cada vez que veía vapor, temblaba. Le tenía miedo al calor, a la cocina, a las planchas, a las tostadoras. Cualquier cosa que soltara humo lo hacía retroceder. Andrés decidió reorganizar toda su vida. Rechazó cada viaje de negocios, cada contrato que lo alejara de casa. No volvió a dormir fuera del cuarto contiguo al de su hijo durante los 2 años siguientes. Estaba presente en cada desayuno, en cada consulta médica, en cada pesadilla. Si el niño despertaba asustado, él ya estaba ahí, abrazándolo sin decir palabra. Con el tiempo, Pilar volvió a trabajar con ellos. Pero su papel ya no era el de empleada, era parte de la familia. Emiliano la llamaba Abue Pili, y ella lo cuidaba con un cariño silencioso, el de alguien que había visto demasiado dolor y ahora se aferraba a cada sonrisa. A los 11 años, durante una sesión de terapia, Emiliano sorprendió al doctor Ramírez. Hoy entendí algo, dijo el niño, con una madurez que no correspondía a su edad. Carolina quería romperme, pero no pudo. Cada marca que me dejó solo me hizo más fuerte. Si sobreviví a eso, puedo sobrevivir a cualquier cosa. Andrés, que escuchaba desde la sala de espera, no pudo contener las lágrimas. Por primera vez, no eran lágrimas de tristeza, sino de orgullo. A los 13 años, Emiliano era un joven callado, pero firme. Sus cicatrices físicas habían casi desaparecido gracias a varios tratamientos con láser. Las emocionales, aunque más profundas, comenzaban a sanar. Una noche, mientras cenaban, el muchacho levantó la mirada y preguntó: «Papá, ¿tú crees que ella era mala desde siempre?» Andrés pensó un momento antes de responder. «Creo que hay personas que nacen sin la capacidad de sentir empatía. Son como depredadores, buscan a los débiles para sentirse poderosos. Tu madrastra fue una de ellas». «Ya no le tengo miedo», dijo Emiliano, cortando un pedazo de pan. Al principio la odiaba. Luego soñaba con ella. Ahora, no siento nada. Es como si ya no existiera para mí.
Andrés lo miró con ternura. Esa indiferencia era la victoria más grande de todas. El odio ata. El miedo consume. Pero cuando ya no hay emoción, el pasado deja de tener poder. A los 15 años, Emiliano pidió permiso para dar una charla en su escuela sobre el abuso infantil. El auditorio estaba lleno. Había maestros, padres y más de 100 estudiantes. Subió al estrado con la voz temblorosa, pero firme. Yo también tuve miedo, dijo. Pensé que nadie me iba a creer. Pero aprendí que quedarse callado es peor. Si alguien te hace daño, no importa quién sea, tienes que hablar. Las heridas pueden sanar, pero el tiempo perdido sufriendo no vuelve. Su testimonio fue tan poderoso que 2 de sus compañeros se acercaron después a denunciar que también sufrían maltrato en sus casas. Emiliano no solo había sobrevivido, se había convertido en una voz que salvaba a otros. Andrés, inspirado por el proceso de su hijo, creó una fundación en memoria de su esposa fallecida, Fundación Laura Medina, dedicada a brindar apoyo psicológico y legal a niños víctimas de abuso doméstico. Con el tiempo, la organización se convirtió en un referente nacional. Cada historia que llegaba era un recordatorio de lo importante que había sido actuar a tiempo. A los 18 años, Emiliano y su padre visitaron el panteón donde descansaba Laura. Era un día soleado, pero con un viento suave que hacía moverse las flores. El joven colocó un ramo sobre la lápida y habló con voz serena. Mamá, durante años usaron tu nombre para lastimarme. Decían que te avergonzarías de mí. Pero ahora sé que eso era mentira. Tú me habrías protegido, como papá lo hizo cuando descubrió la verdad. Andrés se acercó y lo abrazó. Ya no abrazaba al niño indefenso, sino a un joven fuerte, seguro de sí mismo, más alto que él. Tu madre estaría orgullosa, hijo, susurró. Orgullosa de la persona en la que te has convertido. Y yo estoy orgulloso de ti, papá, respondió Emiliano. Llegaste justo a tiempo. Caminaron juntos hacia la salida del cementerio. Antes de subir al coche, Emiliano preguntó con una sonrisa leve. Papá, ¿alguna vez pensaste en volver a casarte? Andrés rió. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de otra madrastra malvada? No, contestó Emiliano. Solo quiero que sepas que si algún día encuentras a alguien de verdad buena, alguien que te haga feliz, yo estaría bien con eso. No todas las personas son como ella. Andrés lo miró con orgullo. Lo sé, hijo. Pero por ahora, nuestro equipo de 2 funciona perfectamente. Los medios siguieron el caso durante años. La historia de Emiliano Medina se convirtió en símbolo de esperanza y resiliencia en México. Escuelas, fundaciones y organismos de derechos humanos usaban su testimonio para enseñar a padres y maestros a detectar signos de abuso. Mientras tanto, Carolina cumplía su condena completa. Cuando salió, a los 52 años, descubrió que el mundo había seguido sin ella. Nadie la esperaba. Vivía en un pequeño departamento del Estado de México, sin trabajo, sin familia, sin propósito. El silencio, ese que tanto había exigido de un niño, ahora era su única compañía. Emiliano, en cambio, prosperó. Estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, especializándose en tratamiento de quemaduras y trauma infantil. Durante su graduación, pronunció unas palabras que conmovieron a todos. Yo fui un niño que conoció el dolor, pero también el amor. Y gracias a eso, decidí dedicar mi vida a sanar a quienes aún no viven. No hay oscuridad que el amor no pueda vencer. Las cicatrices que Carolina dejó en su cuerpo se convirtieron en su impulso. Cada marca era un recordatorio de lo que había superado. Cada paciente que atendía era una forma de transformar el dolor en servicio. El mal quiso destruirlo, pero solo forjó a alguien más fuerte. El odio intentó consumirlo, pero el amor lo reconstruyó. Emiliano ya no era el niño que temía al fuego. Era el hombre que lo dominaba para sanar. Porque al final, la luz siempre vence a la oscuridad. El amor siempre conquista al odio. Y los que sobreviven, no solo viven,
renacen para iluminar el camino de los que aún están atrapados en la sombra. Si esta historia te impactó profundamente, dale like, suscríbete para más historias de superación. Y comparte en los comentarios.